En el video de hoy estaremos hablando sobre la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Vamos a introducir esta escuela, vamos a ver un poco sobre el contexto de su nacimiento y qué escuelas la influenciaron a crearse, sus teóricos más importantes y sus teorías. Para empezar a hablar sobre la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, vamos a ver un poco sobre el contexto en el cual ésta se crea. La Escuela Latinoamericana de la Comunicación surge en la época de los 60, cuando en muchos de los países empezaron a surgir las dictaduras militares y los movimientos de guerrillas. La Guerra Fría tendría una gran influencia en la creación de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Esta guerra se caracterizó por un conflicto de ideologías entre el capitalismo y el comunismo. Por esta razón, América Latina inició un periodo de tensiones por guerras, inestabilidad y movimientos revolucionarios. Debido a la explotación del tercer mundo por países desarrollados, se exigen reformas políticas y sociales. Estas exigencias se convierten entonces en un periodo de emancipación guerrillera y revolucionaria. Surgen entonces estos movimientos a partir de la Revolución cubana de 1953. La teoría de la liberación escrita por Gustavo Gutiérrez se volvería también una inspiración. Esta teoría propone un examen a la participación social de la Iglesia Católica en sus países, estableciendo concentrarse de modo preferencial en ayudar a los pobres. Continuando con nuestra Escuela Latinoamericana de la Comunicación, vamos a hablar ahora de cuatro de sus teóricos más importantes. Y iniciamos con Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero hablaba sobre el concepto de las mediaciones o estudio de los medios, donde se refiere a que los medios deben tomarse en el contexto de las mediaciones, esto debido a que los mensajes transmitidos por los medios se transforman cuando los receptores se apropian de ellos. Su teoría también tenía como postulados la falta de comunicación en instituciones políticas con el pueblo y el desequilibrio en la libertad de expresión. Hablamos ahora sobre Luis Ramiro Beltrán. Él elaboró la Comunicación para el Desarrollo, que proponía la transferencia de desarrollo y democracia a países del primer mundo o países considerados como pobres, con el fin de tener más acceso a los medios alternativos. También es reconocido por su propuesta de democratización de los medios con el objetivo de volver la comunicación un proceso participativo. Después de hablar de la comunicación para el desarrollo, llegamos a el padre José Joaquín Salcedo, quien fue un pionero en la comunicación alternativa en Colombia. La creación de Radio Sutatensa como una escuela radiofónica ayudó a darle un golpe al analfabetismo de la época y asimismo a solidificar los medios alternativos como una opción de expresión y desarrollo del pueblo, además de descentralizar la información. Hablamos ahora de Paulo Freire y debemos mencionar La pedagogía del oprimido, un libro de orientación marxista cuya teoría propone a los opresores como clases dominantes y a los oprimidos como las clases dominadas. El opresor esclaviza, denigra y genera por ende una deshumanización del sujeto. El oprimido simplemente obedece y no opina. Cabe resaltar que Paulo Freire fue exiliado de su país natal durante la dictadura militar de 1964 en Brasil y se radica en Chile, donde además de educar a adultos analfabetas, escribe y publica la pedagogía del oprimido. Ahora vamos a hablar sobre Garaje Olimpo. Garaje Olimpo es una película que habla sobre la última dictadura cívico-militar de Argentina, que duró desde 1976 hasta 1983. Específicamente relata sobre lo que pasaba o lo que sucedía en los centros de detención clandestinos por toda Argentina. Esta película va directamente relacionada con el postulado de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, ya que habla sobre una dictadura. En una dictadura se suele hablar sobre cómo hay un opresor y hay unos oprimidos, el opresor es dominante y los oprimidos son dominados. Continuamos ahora para hablar sobre la película de la Ola. La película de la Ola también habla sobre una dictadura, solo que ahora desarrollada en un contexto moderno, en un salón de clases, por un profesor. Aquí, aparte de ver el postulado de Paulo Freire, también podemos ver el postulado de Luis Ramiro Beltrán, que es la democratización de los medios, cómo por medio de la participación de los estudiantes, estos participan de la dictadura y de las decisiones que se toman.